condición del corazón de una persona que se siente Dios o se siente superior o autosuficiente. ¿Sí? Es una actitud que eleva al hombre al mismo lugar de Dios. Ese es el orgullo. El orgullo lo podemos también ver como arrogancia, como jactancia, soberbia, altivez, exaltando, ¿sí? Todo encerrado en gloria y majestad, pero para aquel que tiene este corazón orgulloso. En la iglesia, los hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado de caer en el punto del orgullo. El orgullo, hermanos, está en el corazón del hombre. ¿Sí? El orgullo está en el corazón del hombre. Y nosotros como hijos de Dios no estamos exentos del orgullo. Hoy vamos a ver, hermanos, un tema acerca del orgullo. Y le he puesto como título a esta enseñanza: el orgullo mata. El orgullo asesina, hermanos, completamente. ¿Sí? Nosotros pues tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas cristianas de caer en un corazón orgulloso. Mucho cuidado de caer en un corazón orgulloso. Tal vez tengas talento, tal vez seas muy bueno para algo, pero eso no te da poder de sentirte orgulloso. Hermanos, nosotros como seres humanos, por cualquier cosita que seamos buenos para hacer, hermano, el orgullo ahí puede salir. Y nosotros en la iglesia, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado con eso, de tener un corazón orgulloso. Y hoy vamos a ver 3 verdades acerca de lo que el orgullo nos puede llegar a hacer. El primer punto que vamos a ver, hermanos, es: el orgullo es igual al juicio. O el orgullo te lleva al juicio completamente, hermano. El Hijo de Dios ante el orgullo y ante el juicio. Y el tercero, hermanos, el beneficio que trae el juicio hacia el orgullo. Hermanos, 3 cosas vamos a ver, y de verdad, hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos en el capítulo 11 ya. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 11 de Éxodo, por favor. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 11 de Éxodo. Y este capítulo 11, del 1 al 10, hermanos, lo voy a estar intercalando con el capítulo 12, versículo 29 al 42. Porque aquí tenemos unas grandes verdades que Dios nos anuncia. Tal vez alguien puede llegar al capítulo 11, o los que estamos predicando, y decir: ¿qué hablo acerca de esto? ¿Qué hablo en este capítulo? Pero hermanos, hay muchas cosas que podemos nosotros ver. Número 1, nuestro primer punto, hermanos, es: el orgullo es igual al juicio. El orgullo te va a llevar al juicio. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 1, hermanos, para leer estas grandes verdades. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Versículo 2. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios, y también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Los ojos de los israelitas, los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto,
y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta las bestias, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Aquí tenemos, hermanos, el anuncio de la última plaga que Dios trae contra Faraón y contra el pueblo de Egipto. Hermanos, en el versículo 1 del capítulo 11, Dios le dice a Moisés, si nosotros vemos en el capítulo 10, el último versículo, Moisés está hablando con Faraón. Y luego Faraón en el versículo 28 le dice: retírate de mí, guárdate que no veas mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Pero él seguía ahí hablando con Faraón, cuando Dios le dice: una plaga más enviaré sobre Faraón. Hay algo bien importante en la palabra plaga, hermanos. Esta palabra plaga que se usa en el versículo 1 no es la misma que usa en los pasajes anteriores. En los pasajes anteriores, hermanos, es una palabra que se llama pestilencia, que significa pestilencia. Pero cuando habla en el versículo 1 del capítulo 11, esa palabra significa azote. Azote, hermanos. Muy diferente a la pestilencia de las ranas, de todo lo que vimos anteriormente. Ahora Dios le dice a Moisés: hoy voy a mandar un azote definitivo para Faraón. Un azote completamente por la rebeldía y el corazón incrédulo de esa persona. Hoy voy a dar un azote grandísimo. Por ejemplo, vemos del versículo 4 hasta el versículo 7, hermanos, que ahí es donde ahora Moisés le dice a Faraón: Moisés, dijo pues, en el 11:4 dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Ahí a Faraón le dice: Faraón, Jehová dice de esta manera. ¿Qué es lo que dice? A la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, ¿sí? Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Versículo 6: y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Ahí Dios, Moisés le está diciendo a Faraón: viene este azote sobre ti, Faraón. Viene un azote. Hermanos, Faraón
orgullosísima, hermanos. Orgullosísima. Dice en el versículo 10, hermanos, ¿cómo responde Faraón a las palabras de Moisés? ¿Cómo? Que una vez más endureció su corazón. Ahorita vamos a definir quién es el que endurece el corazón. ¿Sí? Quiero primero enfocarme, hermanos, en el corazón incrédulo de Faraón, en el corazón sordo a la palabra de Dios de Faraón. Viene el juicio y no escucha. Vamos al capítulo 12, hermanos. Vamos al capítulo 12. El versículo 29. Capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que está en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. En el 11 vemos el anuncio. En el 12 vemos el hecho. De entre el dicho al hecho, hermanos, en el corazón de Faraón hay una piedra, hermanos. Una piedra completamente. Una piedra aquí en su corazón. Hermanos, la pregunta es: ¿pudo Faraón evitar la peste, la mortandad en Egipto? ¿Pudo Faraón haber evitado eso? Sí, hermanos, sí lo pudo haber evitado. Sí lo pudo haber evitado. Pero entonces, ¿qué llevó a Faraón a mantener su orgullo? A mantener su posición de no querer escuchar a Dios. Vamos al capítulo 5, hermanos, versículo 2. Y desde ahí, hermanos, está determinado el corazón de Faraón, hermanos. Desde ahí, ya nuestro hermano Abraham nos dijo que el corazón de Faraón está determinado desde este versículo. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está pasando? Ya lo vimos, es donde el primer encuentro de Moisés y Aarón con Faraón, donde les dice: Dios nos ha mandado que nos dejes ir. Y luego dice Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ahí no lo conocía. Pero ¿cuántas plagas le anteceden a esta grande mortandad? 9 plagas, hermano. 9 plagas, y ese corazón no se ablandeció. ¿Qué era lo que llevó a Faraón permanecer en esa actitud? Hermanos, Faraón se sentía un Dios. Y él creía que su descendencia eran las reencarnaciones del dios Amón-Ra. ¿Qué quiere decir eso? Que era el dios del sol y el dios de la vida. Él se sentía un dios, hermanos. El orgullo de sentirse algo lo llevó a la destrucción, aún viendo las calamidades que le estaban sucediendo. Viendo las calamidades, él no dobló su orgullo. ¿Quién es Jehová? Y luego parece ser que en el desarrollo de las plagas,
vemos hay algo como que se dobla, ¿verdad? Pero puras llamaradas de verdad. ¿Qué dice? Yo también soy Dios. Yo me mantengo en mi posición de no escuchar a Dios y de mantenerme. Hermanos, esta es la grande realidad de la humanidad. Esta es la grande realidad de la humanidad. Todo ser humano estamos hundidos en el orgullo. Todos, hermanos, todos los seres humanos estamos hundidos en el orgullo. Y Faraón es una muestra grandísima de la gente del mundo. Y Egipto, una figura tan grande como lo hemos dicho, del mundo, hermanos. Y también Faraón es una imagen tan grande de aquellos anticristos que vemos todos los días. Así está el ser humano, orgulloso. Yo soy alguien, yo no necesito de Dios. Hermanos, ¿cuántas personas, sus vidas están destrozadas, están al punto del suicidio, están al punto de las cosas y dicen, yo no necesito de Dios? ¿Conoce alguno de esos? Pues a lo mejor también tuvimos uno de esos. Este es el grande retrato de la vida de todo ser humano. El orgullo de Faraón, hermanos, lo llevó a la destrucción. Esa última destrucción, ese último que Dios traía, hermanos, acababa con la paciencia de Dios. Acababa con la paciencia de Dios. Hasta ahí llegó la paciencia de Dios, hermanos. Nosotros debemos de entender que Dios para todo tiene paciencia. Hay paciencia y se llama longanimidad. Los seres humanos abusamos de la longanimidad de Dios. ¿Qué quiere decir longanimidad? Es una paciencia extendida. Por eso dice que Dios es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso, hermanos, la gente cuando le predicamos se ignora. Nosotros estuvimos en ese punto. Te hablaban de Dios, ignorabas. Te hablaban de Dios, ignorabas. Pero hubo un punto en el que te quebraste. Y Dios movió tu corazón. Y dijiste, perdóname Dios. Perdóname. Entonces esto nos habla, hermanos, de la grande responsabilidad que nosotros tenemos hacia las personas de allá afuera. Ahora, hermanos, el juicio de Dios cayó sobre Faraón. El juicio de Dios está determinado para la humanidad. El juicio de Dios está determinado para la humanidad. ¿Tienes conciencia? ¿Te duele? Pues vamos a hablar un poquito más adelante de eso, hermanos. De la labor, de esa labor que tenemos como hijos de Dios. Pero hermanos, Faraón no quiso doblar su mano. No quiso doblar su mano. Pero dice, alguien podrá decir, bueno, pero no dice ahí que Dios es el que endureció el corazón de Faraón. Hermanos, nuestro hermano Abraham también venía diciendo que en las primeras plagas Faraón había determinado endurecer su corazón, y en las demás plagas Dios lo entregó a los deseos de su corazón. Hermanos, si vemos este punto, para hablarlo, si vemos este punto del endurecimiento,
en base a posturas teológicas, hermanos, vamos a cometer grandísimos errores. ¿Sí? ¿Por qué? El libro de Éxodo es un libro histórico. ¿Sí? Su género literario es histórico. Y entonces, en ese género tenemos nosotros que tomar lo que significan esas palabras y qué significaban para el lenguaje hebreo esas palabras. ¿Sí? Hermanos, para la dureza, hermanos, así muy sencillo se los digo, hay dos palabras que se usan, bueno, son tres, pero hay tres muy importantes que se usan para hablar de la dureza del corazón, hermanos. ¿Sí? Son dos palabras importantes. Hay una que significa fortaleza o acción voluntaria, ¿sí? Y la otra es pesado o hacer insensible progresivamente. Son dos palabras, hay la tercera, pero estas son las dos más importantes. No es que Dios fue el que lo endureció. Dios, lo que quiere decir en este punto es que Dios lo dejó a su determinación de Faraón. ¿Eso quieres, Faraón? Muy bien. La última plaga para que tú reflexiones. Y es un azote grandísimo. Era para que Faraón dijera: está bien, tú eres Dios. Tú eres Dios. Pero el orgullo de Faraón lo azotó. ¿Sí? Lo azotó, hermanos. Entonces, ¿quién endureció? No, hermanos. Faraón determinó endurecer su corazón con un gran orgullo hacia Dios. Él lo determinó. ¿Sí? Porque, bueno, yo les voy a recomendar, para no detenerme tanto aquí, busquen el estudio de mi hermano Humberto acerca de las últimas 5 plagas, de las últimas 4 plagas. Él habla esto, él le dedica un punto completo a este tema y es muy muy bueno ese punto, se lo recomiendo, hermanos. Entonces, hermanos, yo no me quiero detener tanto en esto, hermanos, porque es tan sencillo que el lenguaje hebreo que nos quiere decir es un modismo, en donde lo que quiere decir es que Dios lo abandonó al duro corazón. Así lo abandonó Dios. ¿Eso quieres? Eso quieres. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué la gente es tan dura? ¿Por qué la gente es tan dura con esto, hermanos? Hermanos, ¿por qué la gente ha endurecido su corazón? Y nos enfrentamos, hermanos, a una generación más endurecida que otros tiempos. Hoy nos enfrentamos a una generación más endurecida que en otros tiempos. Los avances tecnológicos, las redes sociales han provocado en los seres humanos que sean autosuficientes, que se sientan autosuficientes. Por eso podemos ver a una juventud de puros ateos, jóvenes ateos, queriendo definir todo científicamente, pero cuando van al escrutinio profundo, la ciencia no tiene respuestas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿O qué ha pasado en el ser humano? Bueno, vamos a Romanos 1, hermanos, para dar respuesta a eso. Romanos 1. Vamos a Romanos 1.
Romanos 1, versículo 21, dice así, ya estamos ahí, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Verdad que sí? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual nos bendijo por los siglos. ¿Qué sucede en la humanidad? Hermanos, estamos dejando a Dios. Y hoy más que nada, hermanos, en este tiempo, yo puedo recordar tiempos atrás en donde aún te inculcaban una religión. ¿Sí se acuerdan? Hoy ni eso. Ni eso. Los jóvenes están aventados a las órdenes de sus propios corazones. ¿Qué pasó? Los padres abandonaron a Dios. Los padres han estado abandonando de perdido la creencia que tenían en un Dios, en alguien que nos determinaba valores morales, en alguien que nos determinaba límites. Hoy, hermanos, se acabó más y más con esto. Cada generación de rebeldes ha sido así, pero hoy nos encontramos con una generación peor, que sus corazones están directos a la dureza. ¿Eres influencer? ¿Te crees lo máximo? ¿Te sientes intocable? ¿A cuántos se han metido a la cárcel por sentirse intocables? Solo por tener dinero, solo por ser alguien importante en las redes sociales. ¿Sí o no? Esa es una verdad, hermanos. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cuidar a la siguiente generación, hermanos. Viene el juicio, hermanos. Dios le dijo a Faraón, viene el juicio sobre ti, Faraón. No creyó. Llegó el juicio y reflexionó Faraón, hermanos. Bueno, entre comillas, porque todavía vamos a ver que la Biblia dice, todavía en los versículos, capítulos más adelante, que endureció su corazón. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que hacer contrapeso desde la casa hacia afuera, hermanos. Desde nuestra vida hacia afuera. Tenemos que hacer lo contrario, hermanos. Bien se nos decía en los varones, ¿cuánto tiempo piensas en Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a inculcar a la siguiente generación? Hablábamos del homosexualismo el miércoles aquí, hermanos, también. ¿Cuáles eran los factores del homosexualismo? La ausencia de los padres, la rigidez de los cónyuges también. Y hacíamos buenas preguntas al final de este estudio. ¿Quién es el responsable, hermanos? Somos nosotros. No estamos haciendo nada al contrapeso, hermanos. Viene el juicio. Y a Faraón no le importó, hermanos. Pero espero que a ti sí te importe desde tu casa, hermanos. Ese juicio, hermanos, debemos de entender que no debemos de abusar de la paciencia de Dios. Hay personas en el mundo que se les ha compartido el Evangelio
Hay personas que se les ha dado el Evangelio y juegan entre sí y no. Sí y no. Decía Manuel, comparte la cena del Señor y vuelves a pecar. No pasa nada. Así están estas personas. ¿Por qué? Porque puede haber un corazón duro en medio de nosotros. Donde juega como faraón, sí, y juega con no. Si ese es tu corazón, si tú estás en eso, arrepiéntete. Arrepiéntete. El juicio de Dios está determinado. Y no vaya a ser que estemos como Pablo. Y esto lo digo porque los que están así son meros simpatizantes del Evangelio. Son meros simpatizantes. El 12:29 dice: y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el que está en el trono hasta el que tiene la labor más baja en Egipto. Llegó el juicio. Nunca lo vio venir Faraón. Parece que no pasa nada, ¿verdad? Parece que no pasa nada. Pero así se dejó venir el juicio de Dios. Vamos al proverbio. Bueno, vamos a ir también al proverbio 28:14, hermanos. Proverbio 28:14. No quiero dejar fuera esta escritura, hermanos, porque esta es la realidad y la radiografía de todos los seres humanos. 28:14. Miren, dice ahí: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá ¿en qué? En mal. Entonces, si nosotros tomamos parte de estar jugando, hoy sí, mañana no, si hoy sí, mañana no, hermano, tarde que temprano, hermano, a esa persona le va a llegar el misil de parte de Dios. ¿Qué decimos de la humanidad? La humanidad, hemos predicado por cuántos años que Cristo viene. ¿Por cuántos años hemos predicado que Cristo viene? Desde el año 2000, bueno, desde el año 33, voy a decirlo así, hasta la fecha, la iglesia ha predicado que Cristo viene y que va a traer juicio. Y muchos dicen: no, hombre, esos cristianos tienen desde mucho tiempo clamando a alguien que viene y no viene. Y ahí los van a hallar y se ríen de nosotros, ¿sí o no? Pero pues así les va a caer como llegó el faraón. Llegó el juicio contra Faraón, hermanos, se lo llevó. Cayó en su propia maldad. Eso que hiciste, eso recibe. Se acabó el tiempo del periodo. Hay un tiempo que en el juicio que en el tiempo de Dios, para las personas que estamos simpatizando solamente, hay un tiempo en donde Dios va a decir: se acabó. Se acabó el tiempo. Se acabó la gracia. Se acabó la gracia. Hasta aquí. ¿Sí? Se acabó. ¿Estás determinado a vivir como tú quieres? Piérdete. No te quedes. ¿Quiénes son los que más
atacan el cristianismo? Los que ven la injusticia en Dios, pero ellos nunca vieron su pecado, su mala forma de vivir. Tenemos que tener cuidado con el orgullo, porque nos va a destruir, nos va a destruir. Regresamos, hermanos, ahí a Éxodo. Y el cristiano, hermanos, ante el orgullo y el juicio, nuestro segundo punto. 10 oportunidades, hermanos, les dio. ¿Sí? Dios le dio 10 oportunidades. Llegó el juicio, hermanos, no lo quiso escuchar. Y hay algo bien importante, hermanos, en el versículo 8 del capítulo 11. ¿Sí? Vamos ahí, hermanos. Perdón, es el 7. Capítulo 11, versículo 7 de Éxodo. Dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hermanos, la semana pasada nos hablaban acerca de la Pascua, de la consagración. Claro que no abordamos todo el punto, pero Dios le da a su pueblo las indicaciones para salir libertados, hermanos. ¿Cuáles eran esas indicaciones de la Pascua? Vas a tomar un corderito sin defecto, lo vas a sacrificar entre las 2 tardes. ¿Alguien sabe qué tiempo es entre las 2 tardes? Hermanos, son las 3 de la tarde. Ahí van a empezar a hacer la preparación para comer la Pascua. ¿Y cuál era el? Iban a preparar, iban a vertir la sangre y con hojas de hisopo y amargas iban a poner en los dinteles, en los marcos de las puertas, la señal de la sangre. ¿Por qué? Porque Dios iba a pasar, la peste iba a pasar, la potencia iba a pasar. Y si no había esa señal, iban a morir junto con los egipcios. Y esa señal y esa celebración de la Pascua, hermanos, era lo que iba a hacer la diferencia entre los egipcios y los de Israel. Eso iba a ser la diferencia entre los egipcios y los de Israel. Hermanos, es por eso que llegó la mortandad y en el pueblo de los judíos, entonces, no hubo ningún muerto, porque creyeron a lo que Dios iba a hacer. Ellos creyeron. Faraón se mantuvo incrédulo, pero llegó la medianoche. ¿Sí? Allí en el 12:30, en Éxodo 12:30, dice: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera muerto. Y Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: salgan, váyanse. En otras palabras, lárguense de aquí. Así les está diciendo, con un corazón triste, hermanos, un corazón de haber visto de su derrota completamente ante el Dios vivo. Ahí vio su derrota Faraón. Y más al ver el pueblo de los hebreos, que ni un pelo se les tocó, hermanos.
iglesia, y ahora con la iglesia, hermanos, Dios también hace una diferencia, porque ese corderito que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el cual tú y yo estamos manchados con esa sangre, estamos protegidos con esa sangre, hermanos, con esa sangre de ese corderito. Nuestra Pascua ya fue sacrificada, dice Corintios. Y así como el pueblo de Israel, la iglesia es la diferencia con el mundo, hermanos. Es una diferencia. Entonces, en el cristiano no debe de haber orgullo, hermanos. No debe de haberlo. No debe, hermanos. Hay una diferencia muy, muy abismal. No porque seamos tan importantes, hermanos, sino que por la gracia de Dios, Él nos manchó con esa sangre a través de la fe en Cristo Jesús. Él nos manchó con eso, hermano. Entonces, nuestra vida de pecado, cuando caemos y persistimos en nuestros pecados, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que recordarnos que somos una diferencia entre los pueblos. Muy abismal. Somos una diferencia, hermanos. Y no solamente es el pecado del orgullo. Son más pecados que nos podemos adjudicar, en donde nuestro corazón obstinado, terco, o no entendemos. Hermanos, ¿usted tiene la mente de Cristo? ¿Usted la tiene? Entonces, hermanos, ¿por qué una tras otra desobedecemos a Dios? Somos una diferencia, hermanos. Estamos al ser diferentes. Seámoslo, hermanos. Seamos esa diferencia, hermanos. No abusemos también de la paciencia de Dios. Hay un tiempo, los incrédulos, como Faraón, van a estar en el juicio del trono blanco. Pero déjeme decir que usted y yo estaremos también en un juicio. ¿Sí? Su corazón va a ser descubierto, el mío también, como dice la obra de Dios. Yo, de parte de Dios, o nosotros, no quiero hablar de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos que hacer la diferencia. Estamos haciendo la diferencia. Yo pregunto, ¿estamos haciendo la diferencia? ¿Por qué las estadísticas están en contra de nosotros, hermanos? ¿Por qué las estadísticas están en contra? De verdad, hermanos, yo les digo, ¿por qué? Las estadísticas a la pornografía en contra del cristianismo. Estadísticas en divorcios en contra del cristianismo. Nos juegan en contra. ¿Por qué? De verdad, las estadísticas. Y puedo decir más y más. Hermanos, somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a hacer el contraste. Y parece ser que no. Y no lo digo por ustedes, lo digo en la forma general, porque las estadísticas hablan de una forma general. A nivel general, hermanos, el cristianismo no está cumpliendo con su labor. Ahora, a nivel personal,
A nivel iglesia bíblica estamos haciendo el contraste. Tenemos ese contraste. Estamos haciendo ese contraste, hermanos. ¿Sí hay ese contraste en nosotros? Es la misma historia, hermanos, de Faraón y los israelitas, el mundo y la iglesia. Es lo mismo. ¿O hubo un muerto en el pueblo de Israel? Ninguno. Ese juicio, hermanos, es el trono, es el trono, es el tribunal de Cristo, hermanos. En el tribunal de Cristo, tú vas a ser enjuiciado por la forma en que viviste tu cristianismo, con el corazón con el que hiciste las cosas. Ahí vas a entrar en ese juicio. ¿Quieren verlo? 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué estás haciendo para Dios y cómo lo estás haciendo? ¿Estás creyendo a Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Dice el versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿Quieres vivir tu vida? ¿O estás viviendo tu vida cristiana como cuando estabas en la escuela y decías, ya saqué un 6, pasé de panzazo? ¿Qué era sacar un 6 en la escuela? ¿Qué era sacar un 6 en la escuela? Era de panzazo, pero ¿qué significaba? Que no te esforzaste, que no estudiaste, que no te importaba, que yo copié. ¿Sí? Hermano, el día del tribunal de Cristo vas a estar ahí. Ahí vamos a estar. Y ahí nuestras obras, nuestro corazón va a ser desnudado. Toda tu vida cristiana va a ser exhibida. Tu vida cristiana va a ser exhibida. Ahí vas a comparecer. Ahí. Entonces, ¿quieres pasar de panzazo? Por posición, voy a decirlo así. Por posición, teológicamente, ya estamos de panzazo, hermanos. ¿Sí? Por posición, ya estamos de panzazo. ¿Así te quieres quedar? Vas a buscar agradar a tu Señor. Que te digan, puedes ser muy fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que quieres que te digan? Pues pasa, a ver, hermano. Ya pasa. Ya.
Si lo ilustramos de esa manera, hermanos, tenemos que recapacitar. Somos la diferencia y llamamos a ser diferentes. Hacer la diferencia. Faraón lo vio y se dijo: váyanse. Bueno, pero no fue hasta el juicio, que lo vio por sus propios ojos, que dobló sus manitas. Ahora bien, cristianos que persisten en el pecado o que persistimos en el pecado, Dios también muestra su longanimidad con nosotros. De que procedamos al arrepentimiento, le demos la espalda al pecado, que digamos: Dios, te he sido infiel, me quito del pecado, me voy del pecado. Pero ¿sabe qué pasa también? Que tenemos el otro contraste de aquellos que están como Faraón. Dios nos está hablando: arrepiéntete. Dios nos está hablando: ya deja ese pecado. Dios nos está hablando: tienes que ser diferente. Y a nosotros no va a haber juicio, hermanos, va a haber disciplina de parte de Dios. Va a haber disciplina de parte de Dios. Muchos hemos sido disciplinados por Dios, pero hay otros que Dios los ha disciplinado con enfermedad y con muerte. Dios nos está llamando a ver el. ¿Estamos siendo la diferencia? Tenemos que ser la diferencia. Donde quiera, desde tu casa, hermano. Estaba viendo el testimonio de una muchacha, hija de pastor, y expresaba muchas cosas malas, malísimas. Como los hipócritas, juzgan, critican. Mi papá es el principal hipócrita. Así, hermano, de verdad. Yo entiendo. Pero él decía, esta persona, es que yo no puedo creer eso. Claro, si no es de Dios no va a creer. Y también, sinónimo de cristiano no es sinónimo de perfección. ¿O sí? No, tampoco eso es. Somos un grupo que vamos apartándonos día con día del pecado que nos está asediando todos los días. ¿Por qué hay tanto mal comentario hacia los cristianos? ¿Por qué hay tanto mal? Porque muchos sí se dedican a vivir su vida cristiana, pero muchos no. De verdad. Decía un maestro de un seminario, y son bautistas. ¿Qué lo decía? Lo hacía en broma, pero lo hacía en serio. En broma y en serio. ¿Por qué? No, si yo soy bautista. No, yo soy esto, yo soy lo otro. Tú serás lo que quieras, hermano. Pero aquí, hermano, Dios nos está llamando a ser diferentes, a hacer esa diferencia. Ya recibimos ese beneficio del Cordero. Ser diferente. Solamente necesitas ser obediente a Dios. O Dios te va a disciplinar. ¿Quieres disciplina de Dios? El juicio también te puede alcanzar, pero no en condenación, sino en disciplina. En disciplina. Tenemos que ser muy diferentes. Ahora, regresamos a Éxodo, hermanos. Regresamos a Éxodo. Y hermanos, vamos a ver el beneficio que trae el enjuiciar el orgullo de Faraón. El beneficio del juicio.
¿Habrá un beneficio que viene a través del juicio de Faraón? Sí, hermanos. Sí. Capítulo 12, hermanos. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pidieron, así despojaron a los egipcios. Este grande beneficio, hermanos. Vamos al 11, hermanos, al 11:8. Dice: y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo tu pueblo que está abajo de ti. Y después de esto yo saldré, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Hermanos, se cumple porque se cumple. Métete en la cabeza. Lo que Dios dice, se cumple porque se cumple. ¿Sí? De verdad. Y Faraón lo escuchó y se cumplió, y hasta él mismo descendió a decirles: váyanse. Váyanse. ¿Y cuál es el beneficio? La libertad, hermanos. La libertad. Dios tuvo que enjuiciar a Egipto para liberar. Descargó el juicio sobre uno para libertar al otro. Esto a la mente humana nunca es justo. ¿Qué pasa cuando dicen las guerras? Para libertar un país. ¿Qué pasa con los que oprimen a los retratados de blancas, hermano? Por ejemplo, en El Salvador, al presidente de El Salvador lo acusan ahora ¿de qué, hermanos? De injusto y de estar en contra de los derechos humanos. ¡Qué injusto eres! ¿Cómo se llama el nombre? Bukele, ya se me fue el nombre. ¡Qué injusto eres, Bukele! Y él responde muy bien, ¿verdad? Pero por medio de ese juicio, él trajo libertad a los salvadoreños. ¿De quién? De la Mara Salvador. Esos que demandan los derechos humanos para los pandilleros, el mismo presidente Bukele dice: ¿y qué cuando gentes están mutiladas? Gentes están mal por los atentados que ellos hicieron. El juicio de Dios, hermano, para muchos es injusto, pero ese juicio es beneficio para otros. Dios colgó a su Hijo en una cruz, descargó su ira y su juicio en él, nada más porque se le antojó, hermanos. No, hermanos, lo enjuició para darte libertad a ti y a mí de la opresión del pecado y del mundo. Dios nos da la libertad por medio del juicio, hermanos, de otros.
Dios, hermanos, nos ha hecho su justicia, hermanos. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Justicia de Dios en él, hermanos. En el versículo, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Hermanos, tenemos paz para con Dios. Tenemos unión, tenemos amistad. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Vamos para allá. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis sido vueltos al pastor y obispo de vuestras ovejas. Dios enjuició a los egipcios para libertar a su pueblo. Dios enjuició a su Hijo para darnos libertad. ¿Okay? Nos dio libertad. Nos dio libertad. Somos libres. ¿Usted es libre? Dice la palabra, pero no para la carne. Él puso un freno al pecado, hermanos, en usted. Dios le quitó autoridad al pecado a usted y a mí. Cuando Él estaba en la cruz derramando su sangre, hermanos, Él estaba quitando autoridad al pecado sobre su vida y sobre mi vida. Ese es el gran beneficio del juicio. Eso lo tenemos que llevar hacia allá afuera, hermanos. Hermanos, de verdad, Dios nos llevó a ser libres, pero también quiere libertar a otros. Pero nosotros tenemos que responsabilizarnos de lo que nos mandó a hacer. A llevar este mensaje de reconciliación. No leímos los versículos anteriores al 21 de 2 de Corintios 5, pero de ahí desde el 17 dice, ¿qué dice? Que el que está en Cristo es nuevo, que todo lo otro quedó atrás. Y empieza a hablar y nos dice que la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Nosotros llevamos ese mensaje de libertad. La iglesia lleva el mensaje de libertad. Ojo, lleva el mensaje de libertad, no la libertad de Dios. Somos embajadores de Cristo. Ese es el mensaje. Que Dios enjuició, puso a su Hijo, derramó su juicio y su ira en Él para traer libertad a nosotros y a los que están afuera. Somos embajadores.
quién le compartiste el Evangelio? ¿O solamente te quedaste encerrado en tus problemas, en tus luchas, en tu trabajo, en tus ideas? Si es así, hermanos, creo que tenemos que proceder al arrepentimiento. Estamos fallando en la labor principal de la iglesia. Estamos fallando en la labor principal de la iglesia. ¿Cuál fue? Ir y predicar el Evangelio. Este beneficio de libertad. Pero a lo mejor tú no eres libre. O si eres libre. Gracias. ¿Quién dice amén? Amén, hermanos. Y si somos libres, llevemos el mensaje de libertad, ese mensaje de esperanza, hermanos. Como en las películas, ¿no? Mandan las cartas escondidas y estamos preparando contra golpe para libertarlos. ¿Qué hacen los presos? ¡Qué bueno! Llévales una esperanza, porque hay corazones que están preparados. Hay corazones que están preparados para decir: yo vengo a ti, yo quiero esa libertad. ¿Sí? Hermanos, a eso nos llama Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hablo del evangelismo? Allí en el capítulo 8, hermanos, en el capítulo 11 de Éxodo, dice que Faraón, que Moisés salió bien contento de la presencia de Faraón, porque ya lo iban a enjuiciar. No, ¿verdad? Él salió enojado. ¡Qué contraste, hermanos, tan grande! Que que Moisés salió enojado por el duro corazón de Faraón, hermanos. Porque aún los siervos de Faraón y los egipcios habían entendido, ya le habían dicho a Faraón: ya déjalos ir, Faraón, ya está destruido, Egipto ya está destruido, déjalos. Pero al ver el duro corazón de Moisés, sale enojado. Ese es un celo, hermanos. ¿Tienes ese celo de Moisés? Pero ¿cómo vamos a experimentar ese celo si no salimos a compartir el Evangelio? Cuando salimos a compartir, cuando compartimos el Evangelio, hermanos, cuando regresamos frustrados y decimos: si supieran, si se dieran cuenta de que se van a ir al infierno. Y a veces regresamos: no, ¿qué crees? Había un embotellamiento ahí en el centro. Enojados por el embotellamiento, enojados porque me fue mal en el trabajo, enojados. ¿Cuándo has llegado enojado, frustrado porque no te escucharon? ¿Cuándo? No me lo contestes a mí, contéstatelo. ¿Cuándo regresamos frustrados? Dándote ciego. A veces, hermanos, ya no voy a compartir, no me hacen caso. Esta generación he escuchado muy pocas veces. En esta generación he escuchado muy pocas veces. Es un exhorto, hermanos, es un exhorto. Cuando yo nací de nuevo, que íbamos a tocar puertas, hermanos, regresamos frustrados, regresamos enojados, porque la gente estaba durísima. Pero también nos contentábamos cuando el hermano decía: me abrieron las puertas de su casa, escucharon el Evangelio. ¡Qué bueno! Pero ya no tenemos el celo por compartir nuestros Dios. No tenemos el celo. Mejor estamos frustrados por nosotros mismos, por nuestros propios pecados. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una reforma en nuestras cabezas, hermanos, de replantearnos cuál es nuestro propósito aquí en la tierra.
Claro que tu propósito es ir a trabajar y mantener a tu familia y mantenerte, pero ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Como iglesia, despertemos, hermanos, despertemos. Hacer la labor que nos corresponde, hermanos. Otro de los beneficios, hermanos, que vemos es el despojo. Es el despojo, hermanos, de los israelitas hacia los egipcios. Bueno, dice despojo, y muchos hablan de una falta de ética. Pero no, hermanos, hay un principio que Dios quiere enseñarnos aquí. Porque desde el Éxodo, desde el capítulo 3, a ver si es el 3. Si es el 3, en el versículo 22. Ya lo anunciaba, sino, ¿verdad? Dice en el versículo, vamos al capítulo 3, versículo 22. Cuando Dios le da las instrucciones a Moisés antes de entrar a Faraón. Y luego también le enfatiza en el 22, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Y luego lo vuelve a repetir otra vez. ¿Sí se acuerdan dónde? ¿Sí? Entonces lo repite. En el capítulo 11 lo vuelve a anunciar, hermanos. En el capítulo 11 lo vuelve a anunciar. En el versículo 2, y habla al pueblo, ahí en el Éxodo 11:2, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y luego dice el 3, y Jehová dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios también. Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y luego vamos al 12, hermanos, ahí en el 12 también, versículo 30, déjenme ubicarlo. Dice, vamos a leer desde el 31, e hizo llamar a Moisés y Aarón, salid, y luego el 32, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa. ¿Qué no estoy? Sí, estoy en el contexto, hermano. Perdón, por ratitos quise dudar. Dice, y llevó el pueblo su masa antes que leudase, su masa envuelta en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Aquí tenemos un principio muy grande, tenemos tres cosas muy grandes. No es teología de la prosperidad. Aquí no es teología de la prosperidad, hermanos. Aquí, hermanos, son principios, primeramente, de justicia también. El pago de los egipcios hacia el sometimiento de los hebreos. Era un principio que Dios iba a dejar para el futuro. ¿Sí? Que decía que si había un siervo o un esclavo en casa y era libre, tenía que despedirlo y a las buenas, váyase. No, hermanos, tenían que despedirlo con bienes. Tendrías que darle, bueno, Deuteronomio 15.
globosa. Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y tuvieses servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. No le enviarás con las manos vacías. Hermanos, ¿qué principio estaba dejando Dios? Hermanos, el ser justos con el pago de un servicio, hermanos. Dios nos estaba dejando un principio de ser justos. Quienes tienen negocios, yo le decía a un hermano, ¿cuánto para ti vale tu trabajo? Quitando tus ganancias, ¿cuánto vale tu trabajo para ti? Si son 600 pesos, ¿por qué no se los pagas al trabajador? ¿No? O alguien que tiene el servicio, termina el servicio, recompénsalo. Dale su finiquito. No le des 500 pesos. ¿Cuánto quisieras recibir tú de finiquito? ¿500 pesos? Si tú eres hombre de negocios, dale más. Hermanos, ¿por qué tantas personas que han trabajado para cristianos los ponen como miserables, hermanos? Discúlpenme. Discúlpenme, de verdad. Estos oídos que se han de comer los gusanos, lo ha escuchado, hermanos. No me lo han dicho otras personas, lo he escuchado directamente de gente que ha trabajado para cristianos. Dicen, son unos míseros. ¿Sabes cuánto me dieron? Las gracias. Eso es justo, hermanos. Dios nos estaba dejando un principio a los israelitas, hermanos. Y les estaba dejando un mal sabor de boca a los egipcios. Págales todo lo injusto que fuiste con ellos por 430 años. ¿Cuál es otro principio, hermano? La bendición para su pueblo, lo dice ahí. Esos vestidos los van a usar tus hijos. Hermanos, por 40 años, ¿de dónde sacaron vestidos, hermano? Por 40 años. Bueno, porque fueron 430, la salida de Israel. 440 años en el desierto. ¿De dónde iban a sacar eso? Esa bendición de Dios. Ahora, ¿por qué era el oro y la plata? Hermanos, porque es para la bendición y para el servicio de Dios. Vamos a llegar a la edificación del tabernáculo y vamos a llegar también al punto de las ofrendas, hermanos, y nos van a dejar en ridículo los egipcios, los israelitas a nosotros como iglesia. ¿De dónde sacaron el oro, las pieles de tejones, todo eso para edificar el tabernáculo? De eso, hermanos. Lo que Dios nos da es para servicio de Dios. En la administración de la mayordomía de Dios, ¿cómo se definen las cosas? Todo es de Dios. Todo es de Dios. Y no eres capaz de dejar en aquel cajoncito, bueno, algo para Dios. Ya llegaremos al estudio de ese, hermano, pero de perdido eran 3 diezmos. ¿Habían estudiado? De perdido eran 3 ofrendas. Y tenían su propósito para la manutención de los levitas, para los necesitados y para las viudas. Les doy un adelanto. Déjanos de ser miserables con lo que Dios nos da. Él nos da y
no seamos como los de la religión tradicional, que nada más le damos limosnas. Nos van a poner en ridículo. Gente que está en medio del desierto, usted está en medio de una prosperidad. Gente que está en medio del desierto y no es capaz de decir: si gané 100 pesos, 10 pesos voy a darle a Dios, 15 pesos. Hermanos, eso es para la edificación de la obra de Cristo. De ahí sacaron para seguir bendiciendo la obra de Dios. Hermanos. Por último, hermanos, el grande beneficio de Dios es, hermanos, que tenemos que ser consagrados a Dios completamente. Consagrémonos, hagamos fiesta en honor a Dios. Vamos a Éxodo, para terminar ya. Partieron los hijos de Israel desde Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Y pusieron tortas sin levadura de masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo de lo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová, esto quiere decir como un ejército, salieron de la tierra de Egipto esa noche, de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Esa era la Pascua, hermanos. Era una celebración perpetua, hermanos. ¿Qué dice? Pero pues ahora estamos en otra ley. Déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo, la noche que celebró la Pascua, ¿qué instituyó? Una celebración en memoria de Él. Él celebró la Pascua como todo judío. Las copitas, los panes, la salsita, todo. Pero Él agarra la copa y agarra el pan. Solamente los elementos de todos los que usaban los judíos. El vino representa mi sangre y el pan representa mi cuerpo. Ese es un recordamiento. Y luego Él instituye la Santa Cena como recordatorio hacia Él, hacia lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuál es el recordatorio de los israelitas? De que Él los había libertado de Egipto. Lo mismo con nosotros, el recordatorio de que Él nos ha hecho libres del pecado y de la condenación del infierno. Y tenemos que celebrarle fiesta. Esa vigilia, hermanos, la tenemos que celebrar. Y esto es algo bien importante, que debemos de meternos en nuestro corazón. Cada domingo, cada reunión, cada tiempo de devoción, nos juntamos para qué, hermanos? Solamente para congregar, para alegrarnos, echarnos unas sincronizadas al final, una coquita, para eso. No, hermanos, el sentido es para celebrarle fiesta a Dios, al Señor Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí y nos libertó. Derramó su sangre, hermano. Si entendiéramos eso, yo no tendría excusa para no venir a sentarme. Yo no tendría excusa para ir a servir a Dios. Si lo entendiéramos, hermanos. Hermanos, yo se los voy a decir. Parece que les estamos rogando a
a que vengan los miércoles. No, se los voy a decir, hermano, de mi corazón. Parece que les estamos rogando a los varones que vayan a los varones. Parece que les estamos rogando que vengan a los servicios. Tiene que ser una disposición personal, hermanos. Tiene que ser una decisión de entender que yo fui salvo, que Dios me rescató, me libertó de esa grande condenación de mi pecado y tengo que servirle. Pero parece ser, y no solamente iglesia bíblica, hermanos, todas las iglesias parece que les están rogando una tras otra. Servicio de oración, parece que les están rogando. Servicio de mujeres, bueno, creo que las mujeres nos ganan. Son de las reuniones en donde más llegan personas, hermanos. Son las mujeres. Varones, nosotros somos los responsables de nuestras familias. ¿Cómo mi esposa me va a poner la muestra? Por favor, hermanos, ¿cuál es su liderazgo? ¿Qué está decidiendo para Dios? Usted lo tiene que determinar y decir: mujer, hijos, este es día para ir a la iglesia, no más. Este es el día de servir a Dios, vamos a servirle. Pero parece que a todos los cristianos, una tras otra se les está rogando. Y no solamente en Las Flores, en San Ramón, en la iglesia bautista, en todas, hermano, es este patrón. En todas. Si usted me pregunta cuántas iglesias conozco, conozco muchas. Y parece ser que los que más atacamos en doctrina son los más fieles, para estar de perdido en el servicio. Échese ese trompo a la uña. Y usted que tiene la doctrina sana, parece que le están rogando. No, hermanos, levántese, varón, con determinación. Y si usted es mujer sola, levántese y tome decisiones. Son días de celebrar para Dios. ¿O no es una motivación tan grande que Dios haya muerto por usted? Para los israelitas sí, y lo celebraron año tras año con una rigidez, hermanos, que la iglesia no entiende. No entendemos el corazón de ofrecerle a Dios nuestro tiempo, nuestra disposición. Podemos reunirnos. ¿Qué les impide? ¿Impide algo? Al menos que esté enfermo, un caso de fuerza mayor, o tal vez su trabajo está bien. ¿Pero qué le impide? Nomás porque, yo no traigo ganas. Arrepiéntete, no, es que, no, arrepiéntete, no hay ningún problema, pero no hay pretexto. Que no conozco a nadie,